iba a la feria del libro, trabajaba en la radio, iba a ir a hacer entrevistas, no sé qué. Pero después, la primera vez subía como una barra al piso donde estaban las editoriales españolas, casi todo el piso. Había una cosa de información, porque hay aquí editores canarios, pero había una enorme estancia, una cancha de baloncesto casi, de la Federación de Libreros, pequeños libreros españoles que, claro, eran tan pequeños que no podían casarse con viaje a Franco. Entonces ahí estaban todos reunidos. Y ahí había una señora, un poco, que hablaba muy digna, y le preguntaba, aquí en los editoriales hay una editorial canaria. Me miró y me asustaba, nunca he visto ninguna. Y así que fue casi 2 años. Yo subí al primer piso, iba a la señora que siempre era la misma, ya sonreía cuando me veía venir, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿realmente existen los editores aquí en la televisión, un editor canario? Y decía, lo siento señor, no se lo puedo ofrecer, ¿no? Y entonces, y así fue durante años. Es decir, desde el milenio pasado no había ni un solo autor canario en la feria de Frankfurt, que no es una feria cualquiera, que es la feria. Después de Frankfurt no había nada, chacareras, ¿no? Cosas para ver. La cosa curiosa es que en Frankfurt hasta hace 2 años no se podían vender libros, estaba prohibido. Los expositores tenían que llevárselo todo otra vez. Y lo que se iniciaba ahí era simplemente derechos, traducción, edición, intercambio. Eso era la feria del libro. Bueno, pues hace 6 años ahora, el gobierno de Canarias, curiosamente, empezó a poner un kiosco ahí. Bueno, era un stand muy bonito, muy grande. Y los primeros años fue terrible porque no tenía ni nadie que hablaba alemán. Bueno, yo me pasaba rato de veces para el stand hablando con la gente que venía. Los libros estaban ahí caóticamente tirados en armarios, pero no, había hasta un libro de poesía, hablaba de uno sobre lingüística, otro hablaba de oceanografía, tampoco. En el último año, hace 2, 3 ahora ya, por fin habían podido agarrar las vueltas, estaban muy bien afiados, por fin estaban bien distribuidos. Vino hasta Antonio Félix, vino a Mija, presentaron el libro, vino Sábado Martín, y hasta los literarios empezaron a interesar por eso, pero hace 2 años, he visto una crisis económica, se llama el kiosco y la literatura canaria a bordo de esta situación. Quiere decir, ha desaparecido el mundo. Porque si no está fácil, no hay nada. Así que todo es más que cuento, ¿no? Y eso es lo que empezaba a gastar. Y ahora, el día pasado, empecé a volver a intentar sino también cultural.
cultural, recreativo, paisajístico, rural, etc., pues ¿por qué no darle un poco de protagonismo a la literatura? Que ha sido uno de los espacios de confluencia e intercambio entre todos los pueblos, ¿verdad? Bueno, yo acabaré, antes de que Carlos interprete su mirada del Instituto Canario desde Alemania, a continuación masculina, como componente del grupo, como escritora local, natal, ¿verdad?, de esta ciudad, abordará desde su creación literaria el mito de Islandia, que viene a ser una especie de territorio simbólico, el país de los turistas, donde hay un tiempo y un espacio muy determinados, muy singulares, y ella nos dará algunas pistas de su obra creativa en torno al mito de Islandia. Yo concluyo con motivo de también ahora cumplirse el aniversario de la pérdida de uno de los escenarios que hizo mucho por el parecido vínculo con Alemania, es Manuel Badorno, se cumple el 10º aniversario de su fallecimiento próximamente, y tiene un bello poema dedicado a él. Por eso aprovecho la ocasión para leerlo aquí y darle paso a nuestros invitados. Playa de inglés de Manuel Badorno. Una larga cinta de arena blanca del sol, una larga cinta tendida al aire. En ella entra desnudo el hombre europeo, entra cálidamente como en la selva, cuerpos blancos de leche, cuerpos que se derraman. Una muchacha corre, bañarse en el mar ahora parece un rito. Entrar en el agua es la ceremonia culta, la iglesia de la playa, cuerpo tendido al sol, quemado, se tornea, cae la tarde, se incorpora, suben calle arriba, trepan la escalinata, el fuego. El hotel tiene preparada la ducha, la cena. Por la ventana del comedor se ve la luz. Ha terminado un día el sol. Es un invierno